Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas. Bueno, ahí ya vemos bien pocos. Bueno, me imagino que por todo este ajetreo de las elecciones. Pero bueno, hoy vamos a terminar ya con lo que es la parte del contenido. Hoy vamos a hacer un resumen del capítulo 8, ¿verdad? Este capítulo 8, estimadísimos, es el capítulo, como quien dice, relata exactamente cómo se lleva a cabo todo el proceso que hemos llevado a cabo dentro de lo que es el tipo de investigación que nosotros pues pusimos como ejemplo, que en este caso es el tipo de investigación cuantitativa. Si ustedes se recuerdan, cuando en el primer parcial habíamos desglosado 6 pasos, 6 grandes pasos dentro de lo que es este tipo de investigación, donde primero observamos, después planteamos el problema, después planteamos las hipótesis, después realizamos la etapa de experimentación, donde comprobamos si esas hipótesis son verdaderas o si son falsas. Y finalmente los dos últimos pasos, que generalmente se resumen en uno, que son la formulación de unas nuevas teorías o una teoría del conocimiento, o lo que son las leyes del conocimiento, dependiendo del tipo de concepción que nosotros le demos a la investigación. Bueno, ya a partir de aquí, todo lo que hemos hecho es precisamente el proceso de cómo nosotros nos hemos desenvuelto. Voy a compartirles pantalla precisamente de lo que les había hablado. En esta primera parte, nosotros vemos lo que es el desarrollo de la investigación. Ahora, vamos a ir al texto. Aquí está el texto. Si ustedes recuerdan, dentro de lo que es el texto, ¿se acuerdan que habíamos platicado que la investigación en sí se refleja exactamente por dos fases o dos momentos en los cuales refiere precisamente el desarrollo de la investigación? Porque una parte es lo que nosotros desarrollamos como anteproyecto y otra parte que es ya lo que es el desarrollo de la investigación. Ya lo que es propiamente aplicar los instrumentos de recolección de datos. Ahora, hablemos del anteproyecto. En el anteproyecto, yo le digo anteproyecto y de igual manera, ¿verdad? Lo plantea como un anteproyecto porque recuerden que realmente lo que se hace es plantear en papel todo lo que es el problema objeto de investigación. ¿Ok? Pero cuando ya vamos a desarrollar exactamente la investigación, es cuando ya nos toca, por decir así, llevar todo lo que está en papel a lo que es la práctica. Y ahí es cuando ya aplicamos primeramente los instrumentos de recolección de la información, que recuerden que nosotros hemos preparado anticipadamente para hacer esa etapa o esa cuarta etapa de la cual hablamos al principio, ¿verdad? Que es ahí donde le damos sentido precisamente a lo que queremos investigar. Entonces, primera fase, anteproyecto, ¿ok? Que ahí planteamos el qué, para qué, el cómo, el durante, la disponibilidad de recursos para poder realizar una investigación. Y la siguiente fase es el desarrollo de la investigación propiamente dicha. ¿Ok? Es decir, que todo lo que hicimos nosotros en la unidad 2 es parte del anteproyecto. En otras palabras, hasta que ya nosotros definimos todo lo que es esa parte teórico, entonces es cuando nos vamos a lo que es la parte práctica.
¿verdad? Dentro del desarrollo de la investigación propiamente dicha. ¿Qué vamos a hacer en esta fase? Bueno, básicamente le vamos a dar respuesta al problema objeto de investigación. ¿Dentro de dónde lo desarrollamos? Bueno, primero recuerden que formulamos un título. Ahí definimos un tema. Después formulamos un problema. Dentro de la formulación del problema, ¿qué hicimos? Redactamos objetivos, redactamos preguntas y redactamos una justificación. 3 elementos que están contenidos dentro de lo que es el planteamiento del problema de investigación. ¿Ok? Bueno, entonces de aquí ya a partir de ello, porque recuerden que después planteamos las hipótesis, después definimos el tipo y diseño de investigación. Antes de eso, construimos formalmente lo que es el marco teórico de referencia, pero hay algo importante ahí, que antes que precisamente ir a la fase del desarrollo de la investigación, es la fase donde nosotros definimos la población o la muestra objeto del estudio. Cuando ya tenemos todo esto y donde ya hicimos lo que vimos anteriormente al formular el anteproyecto, que recuerden que son todas esas actividades administrativas en donde formulamos un cronograma de actividades, formulamos un presupuesto, ¿verdad? Entonces, ya con todo eso previsto, entonces vamos al desarrollo de la investigación. Aquí depende de qué tipo de investigación vamos a llevar a cabo. Recuerden que todo esto es lo que nos da un previsto. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos que vamos a desarrollar o si va a ser una investigación meramente descriptiva o si va a ser una investigación donde vamos a hacer diferentes tipos de relaciones o inferencias, ¿verdad? Que en este caso generalmente son variables dentro de las mismas hipótesis para que de esa manera nosotros podamos ver si la investigación va a ser, por un lado, de carácter más documental o descriptiva, o si va a ser un trabajo donde se centra específicamente en llevar a cabo esos objetivos y esas preguntas y esas hipótesis planteadas. De ahí es que de repente aparecen algunos tipos de investigación como cuando escuchamos los llamados estudios de estado del arte, por ejemplo, que son más que todos investigaciones de carácter documental. O también cuando se centra en una revisión meramente descriptiva dentro de lo que es una bibliografía, que compilamos información, la analizamos, la clasificamos, la discutimos y ahí es cuando nosotros entonces vamos a lo que es todo ese contenido dentro de lo que es dicho anteproyecto de investigación, ¿verdad? Ojo, eso es cuando de tipo descriptivo, pero del otro tipo, ¿cuál es? Cuando hay relación entre variables, dijimos, ¿verdad? En este caso puede ser correlacional, puede ser experimental, puede ser un estudio de caso, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Recuerden que vimos diferentes tipos de diseños de investigación. Vimos un total de 8, en donde nosotros pudiéramos emplear diferentes tipos de gamas de investigaciones que se apliquen a este desarrollo de la misma. Bueno, ahora avancemos aquí un poquito. Estas partes que aparecen aquí, esto que nosotros mencionamos en este sentido, es cuando nosotros vamos a hacer el trabajo de campo. ¿Se recuerdan? Seleccionamos la población, seleccionamos la muestra. Ahí vamos y establecemos un contacto directo con esa población objeto de estudio. Diseñamos y validamos los instrumentos para recolectar la información. Antes de ello, recuerden que de acuerdo al tipo de investigación vamos a definir qué técnicas vamos a utilizar.
Que recuerden que hay técnicas de tipo cuantitativo y hay técnicas de tipo cualitativo, dependiendo de lo que nosotros realmente queremos, en base a nuestros objetivos y en base a nuestras preguntas de investigación. Bueno, validamos los instrumentos. Vemos si contienen esas características que habíamos planteado, ¿se recuerdan? Que sean válidas y que sean confiables, ¿verdad? Entonces, aplicamos los instrumentos. Ahí es cuando nos toca ir precisamente a hacer el trabajo de campo, ¿verdad? Que es cuando nosotros vemos y recolectamos la información. De forma desordenada, es cierto, pero lo hacemos después en un contexto en donde lo que nos interesa es recopilar y tabular precisamente todos esos datos. Ahí, en esa parte, como que de forma transversal, porque recuerden que desde el inicio de la investigación se está construyendo el marco teórico, pero aquí ya se está elaborando formalmente el marco teórico de la investigación. Digo formal porque a partir de aquí ya tenemos una infinidad de datos donde ya sabemos a dónde nos ubicamos y cuál va a ser la guía de la investigación que nosotros vamos a desarrollar. Bueno, llegamos a esta fase y entonces nos toca procesar la información recolectada, que recuerden que es cuando la obtenemos, que es cuando la tabulamos, que es cuando la organizamos, que es cuando nosotros la analizamos y la reflexionamos, ¿verdad? Que esa es la siguiente etapa. Ahí es cuando nos toca entonces discutir los resultados de la información recolectada. Y finalmente, ahí sí, vamos al informe final del proyecto de investigación completo. Ahí es cuando ya nosotros nos toca confeccionar ese informe y dentro de ese informe va a ir todo este proceso hasta lo documentado con anterioridad. Que recuerden que eso vienen a ser todos los antecedentes que vienen a complementar dicho proyecto de investigación científica. Y finalmente ponemos o disponemos de lo que más nos interesa. Comprobamos la hipótesis. ¿Realmente le dimos solución al problema objeto de investigación? Entonces, ahí es cuando nos toca redactar las conclusiones y a su vez redactar las recomendaciones, ¿verdad? Bueno, Bernal lo que hace aquí en este capítulo 8 es hacer una breve descripción de cada uno de esos. Aquí yo se lo expliqué así con pocas palabras, ¿verdad? Esto lo hablamos. Recuerden que esto ya lo vimos. Esto, de cierta manera, ustedes se percataron cómo se hace primeramente la selección de la población o del universo. Después, recuerden que son aquellos 4 elementos donde nos toca determinar la población. Después nos toca seleccionar la muestra, que para eso hay también 5 pasos a seguir, ¿verdad? En donde dentro de esos 5 pasos tenemos que definir, una vez establecido el universo o la población objeto de estudio, definir nuestro marco muestral y de esa manera nosotros podemos catalogar dicha información para que nos sirva posteriormente para seleccionar la muestra objeto de estudio. Para eso previamente tuvimos que haber definido qué tipo de muestreos vamos a utilizar y posteriormente seleccionar la muestra que vamos a estudiar, ¿verdad? Todo esto se hace en esta parte, ¿verdad? En esta parte tan importante. Ahora, una vez que ya tenemos seleccionado todo esto, entonces nos toca poner en práctica dicho diseño que nosotros hemos propuesto. Entonces nos toca finalmente ir a diseñar y validar los instrumentos. Pero antes de eso, recuerden que en la fase anterior ya nosotros habíamos definido qué tipo de técnicas íbamos a aplicar. Y en base a esas técnicas, entonces, diseñar los instrumentos de recolección. Una vez que los diseñamos, nosotros tenemos que ver si estos reúnan las características que permitan precisamente validar el respectivo instrumento, ¿verdad? Para que de esa forma, en el desarrollo y el proceso
del trabajo de campo, entonces vemos si cumplimos el propósito sobre el cual se han creado, se han diseñado y a su vez se validan los respectivos instrumentos, ¿verdad? Ahora, aquí hay otros instrumentos que dentro del mismo contexto, del capítulo 9, ustedes van a poder ver, pero eso ya no entra dentro del contenido del examen ni tampoco de la temática de esta unidad, sino que ya depende de ustedes, que de repente ustedes puedan profundizar cómo se hace los diferentes instrumentos, cómo se validan esos instrumentos de recolección de datos y a su vez cómo los aplicamos, cómo nosotros los fundamentamos a partir de esos contextos que nos toca precisamente aplicar para poder desarrollar el problema objeto de estudio. Entonces, de ahí de la importancia de diseñar y validar precisamente estos instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Para así que, a ver si respondemos las preguntas de investigación, si cumplimos los objetivos del estudio y más primordialmente que si probamos la hipótesis, ¿verdad? Porque si la probamos, entonces tenemos, ¿verdad? Un resultado positivo dentro de lo que es la investigación y dentro del proceso de diseño y validación del instrumento de recolección de datos. Bueno, después la aplicación del instrumento y recolección, porque recuerden que va de acuerdo al tipo de diseño de investigación, va de acuerdo al método que usted va a utilizar, ¿verdad? Y dependiendo de eso, usted va a desarrollar dichos instrumentos, ¿verdad? Que era lo que veníamos nosotros proponiendo y que dentro de los mismos objetivos, que dentro de las mismas preguntas o de las mismas hipótesis de investigación, nosotros vamos a ver, ¿verdad? Dentro de estos mismos, cómo se aplican a dichos instrumentos de recolección de la información. Eso sí, que deben de utilizarse con un rigor metodológico, ¿verdad? Para cumplir esos requisitos que habíamos hablado anteriormente. Bueno, después viene la elaboración del marco teórico formal. Ojo, dijimos transversalmente desde el inicio de la investigación nosotros tenemos que ir investigando sobre el problema. Pero formalmente, ¿en qué momento nosotros nos toca ya elaborar ese marco teórico? Es aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que el marco teórico es muy importante para el proceso de investigación científica. Si bien es cierto, en la fase del anteproyecto se hace un marco teórico, recuerden que este solamente es de forma preliminar. Pero ya en el desarrollo de la investigación, como ya vienen apareciendo muchos rasgos y muchos elementos que de repente configuran o permiten configurar un marco teórico mucho más sólido y que responda precisamente a la investigación propiamente dicha dentro del desarrollo de cada una de las disciplinas del conocimiento que nos toca investigar o de la ciencia que nosotros estamos implementando y que nos va a permitir generar una serie de resultados que vayan de acorde, ¿verdad?, a la relación de este proceso con el marco teórico de referencia. De ahí que esto nos va a ayudar a ¿qué? A fundamentar nuestras conclusiones y también las recomendaciones, porque de ahí se va a derivar precisamente esa relación que existe entre lo que es la etapa anterior, que es la etapa donde recolectamos la información y que nos permite catalogar de una mejor manera y poder entonces relacionarla con el marco teórico de referencia. De ahí viene la siguiente etapa, procesar la información. Aquí, ya habiendo recolectado toda la información, entonces aquí nos toca ordenarla de acuerdo a un proceso que nosotros previamente ya habíamos fundamentado o propuesto. Porque recuerden que dentro del enunciado del mismo proyecto investigativo formulamos objetivos. Entonces,
Aquí cuando nosotros le queremos dar respuesta a esas preguntas, a esos objetivos y ojo, más que todo a la hipótesis que usted planteó. Entonces, aquí es cuando ya se aplica el llamado trabajo de gabinete, ¿se recuerdan? Cuando nosotros ya organizamos, catalogamos, reflexionamos y ya aquí ya utilizamos las diferentes herramientas estadísticas y informáticas que nos permiten, de cierta manera, obtener un procesamiento de la información. Aquí lo analizamos, aquí lo discutimos y aquí es cuando se generan las llamadas conclusiones y recomendaciones. ¿Todo en función de qué? De lo anterior, en función del problema, en función de las preguntas, en función de los objetivos, en función de la hipótesis, en función del marco teórico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo presentamos? ¿Se recuerdan? Puede ser escrito, semitabular, tabular, gráfica, ¿verdad? De ahí es que nos toca ya tener un determinado énfasis de acuerdo al tipo de resultados que hemos obtenido, ¿verdad? Para así procesar de una mejor manera lo que es la información recolectada. Bueno, analizamos y discutimos los resultados de la información. Procesar la información es, como les había dicho, es darle un sentido, un orden, ¿verdad? Pero aquí ya nos toca a nosotros, pues, reflexionar en torno del problema objeto y ver los resultados. Y esta discusión está sujeto a qué? Está sujeto a interpretaciones. Y esas interpretaciones deben de tener una base, ¿verdad? Deben de tener un fundamento que si Dios y si el mismo investigador y su equipo de trabajo ha podido, pues, de cierta manera, evitar cierta formulación de los llamados juicios de valor que a veces de alguna u otra forma pueden sesgar la información, entonces nosotros muy bien fundamentados vamos a poder entonces obtener una serie de resultados que nos permite catalogar mejor el problema objeto de estudio. De ahí la penúltima fase del proceso, miren, que es cuando nosotros ya redactamos las conclusiones y las recomendaciones. Aquí estas conclusiones, cuando ya tenemos la capacidad de hacerlo, es porque verdaderamente hemos comprobado la hipótesis. Verdaderamente hemos dado respuesta al problema objeto de investigación. Y estas conclusiones van a ser tanto de carácter general como también de carácter específico, ¿verdad? Recuerden, todos estos elementos ya fueron planteados dentro del anteproyecto de lo que es la investigación propiamente dicha. Entonces, aquí vamos a establecer todos aquellos aspectos más sobresalientes dentro de la conjunción de todos estos elementos que hicimos tanto en el trabajo de campo como también con la relación de todos estos elementos que ya hemos platicado anteriormente. Bueno, por decir así, estas son las etapas de cómo desarrollamos precisamente la investigación. Todo esto ahora entonces va a ir elaborado ¿en qué? En un reporte final. ¿Mm? El reporte o informe final de la investigación, esto ya es, como quien dice, nuestro producto. Es lo que nosotros nos va a tocar, nos va a permitir reproducir dicha información, nos va a permitir pues compartirla con la comunidad científica. Con la comunidad científica tanto a nivel nacional como también más específicamente la comunidad científica internacional. Y de esa manera vamos a ver si nosotros provocamos un nuevo conocimiento. Miren, si en nuestro país nosotros tuviéramos una rigurosidad en muchos aspectos para desarrollar proyectos de investigación en donde le buscáramos una respuesta a la mayor parte de los problemas que pasan en nuestro país, yo creo que otro gallo nos cantará.
y que de cierta manera nosotros pudiéramos darle respuesta a una buena parte de los problemas que nosotros tenemos. Porque muchas veces, buena parte de esos problemas, si bien es cierto, dependen de una disponibilidad financiera, también dependen de la capacidad que nosotros como seres humanos y como comunidad tenemos en cuanto a poder llevar a cabo un proceso que nos permita lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Bueno, ahora, ya para elaborar el reporte o el informe final, recuerden que así como en el anteproyecto, tenemos que conjuntar una bibliografía. ¿Se recuerdan, verdad? En aquella bibliografía, esa bibliografía tiene que ir pues redactada eh, dentro de lo que es un informe. Y dicha bibliografía y dicha estructura dentro de ese informe o ese reporte final tiene que ir de acuerdo a ciertos manuales de estilo. El manual de estilo, ¿quién lo dicta? Generalmente lo dicta la institución sobre quién está, por decir así, sosteniendo el proyecto de investigación. Vaya, si es un proyecto que se está desarrollando dentro del seno de la Universidad Nacional Autónoma, entonces nosotros podríamos decir que esa parte del estilo ya la tiene muy bien establecida precisamente este departamento o esta institución que dentro de la universidad se dedica a la investigación. Ahora, existen diversas formas de presentar los reportes. Y aquí se mencionan algunos. Recuerden que nosotros hablamos de la bibliografía, pero una cosa son las referencias en cuanto a la construcción del marco teórico, pero otra cosa es ya propiamente dentro de esas referencias también tener un manual de estilo de cómo redactar el informe, porque hasta eso también tienen de acuerdo a la metodología del desarrollo de la actividad científica. De ahí para poder redactar y poder publicar el documento de la investigación que usted ha preparado. Y así para que pueda ser avalada ¿por quién? Por la comunidad científica internacional. Ahora, ya habíamos mencionado algunos de estos manuales, ¿se recuerdan? El manual de estilo del Chicago, el manual de Norma Zappa, recuerden que es el que más utilizamos, el de publicaciones científicas, que utiliza mucho el tipo periodístico, el manual moderno del lenguaje, el manual de requisitos de uniformidad para lo que son los manuscritos de Vancouver. Esos son los manuales de estilo que generalmente se aplican a los documentos o al tipo de informe que usted quiere precisamente redactar. Ahora, vuelvo y repito, y aquí lo dice en este siguiente párrafo. Miren, aunque cada manual de estilo de publicaciones fue diseñado para proveer normas formales de publicación de información con rigor científico, en campos de la ciencia, ya sean particulares o específicos, cada vez hay mayor aceptación de elegir el estilo. Sin embargo, el estilo que se va a utilizar en una determinada publicación, ¿quién lo define? Bueno, lo definen dos factores. Primero, ¿quién establece precisamente la investigación? En este caso, las instituciones que fundamentan precisamente el desarrollo de dicha investigación. Entonces, es en base a esos requerimientos, tanto de las editoriales como de las instituciones que son responsables de la publicación de dicho informe. La universidad tiene su propia forma y estilo. Entonces, por eso les digo que en este caso se define primordialmente por ese tipo de pautas. Y segundo lugar, son las pautas de normas de estilo de publicaciones para la disciplina en particular. Porque recuerden que cada una de ellas se aplica de acuerdo a ciertas disciplinas del conocimiento. Sea norma Zappa, aquí lo dicen las normas de psicología, pero recuerden que también se aplica a otro tipo de campos. Las de Vancouver para las biomédicas, las de Chicago ingeniería básicas y otras, ¿verdad? Entonces, va a depender también de eso, pero generalmente es la primera, ¿verdad? Y en base a la primera es la que nosotros podemos darle sentido de cómo va a ser en síntesis la redacción del documento del informe final de la investigación.
pero sí es muy necesario que se utilicen normas de estilo y para ello hay que considerar estos dos planteamientos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos identificar también dos formas de presentación de documentos. El primero es este, el informe final de investigación en formato de trabajo de grado. Recuerden que en el caso de ustedes, ¿qué tipo de trabajo están realizando o van a realizar? Ustedes están obteniendo un título en el grado de licenciatura. En este sentido, es un trabajo de ¿qué? De pregrado. Pero por eso decimos trabajo de grado, porque incluye tanto el trabajo de pregrado como también el trabajo de posgrado, que en este caso puede ser dentro de los títulos de magíster o máster, o lo que nosotros decimos como a nivel de doctorado. Claro, para poder llegar a este último hay que pasar por el primero. ¿Cuáles son los aspectos que normalmente nosotros nos fijamos en cuanto a este tipo de documento de informe final en el trabajo de grado, que es el más común en los cuales nosotros trabajamos? Generalmente cuando ustedes se van a graduar son en este tipo de trabajos que se desarrolla precisamente el contexto. Porque los otros son a nivel de artículo periodístico. Ya van a ver ustedes las diferencias que existen tanto dentro de lo que son los documentos de investigación, perdón, los documentos de informe final de trabajo en formato de trabajo de grado y otros los que son a nivel de artículos periodísticos. Miremos los aspectos de forma. Si se fijan aquí la norma en cuanto al contenido, aquí le dice qué tipo de estilo usted va a desarrollar dentro del formato o dentro de la estructura, el tipo de fuente, el número de la fuente, ¿verdad? También le va a determinar cómo dentro de cada página se va a llevar el encabezado y las primeras palabras del título del estudio. Y aquí le plantea hasta lo que es la sangría y la primera línea del párrafo, cómo debe de ir precisamente redactado. También un requisito indispensable es este. Todo documento debe de foliarse o paginarse. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que en el documento del anteproyecto habían tres partes y son exactamente las mismas? Preliminares, cuerpos del trabajo y complementarios. Entonces, aquí también se establece de qué forma se va a desarrollar, como quien dice, ese tipo de numeración, ese tipo de foliación, cómo y en qué lugar se va a foliar y se va a numerar y cuál, en qué parte no se va a hacer. También en cuanto a la, ¿cómo le dicen? Eh, Al espaciado, ¿verdad? Entre cada límite de página también ya viene establecido, que aquí lo dice también, miren, a cuántos centímetros debe de estar. Bueno, ahora, como ya no es el anteproyecto, este ya es el informe final de un trabajo de grado, vean que ya podemos hablar de algo más. Allá solo se hablaba de una introducción. Aquí fíjense, miren, ¿qué es lo que contiene un preliminar? El preliminar, tal como está, es la tapopasta, la cubierta, la guarda, la portada, la página de aceptación, la dedicatoria, los agradecimientos, el índice o la tabla de contenido, los listados especiales, que en este caso son las tablas y figuras y los anexos, el glosario, si lo hubiera, y el abstract. Que recuerden que el abstract es el mismo resumen escrito, pero en inglés. Y finalmente el resumen. Ahora, de los preliminares que son indispensables son estos. La portada, pregunta de examen, la tabla de contenido y el abstract. Y también el resumen. Estos no pueden faltar, ¿verdad? Los demás son opcionales. Van de acuerdo al tipo de trabajo de investigación que se pueda, en este caso, adherir o incorporar. Ahora, el abstract. Como el resumen debe expresar los aspectos relevantes del trabajo, con el problema objeto de investigación, los objetivos, las estrategias metodológicas utilizadas que se llevaron a cabo precisamente dentro del estudio, también debe de contener las principales conclusiones.
principales. No es que va en la misma descripción, porque recuerde que al final va a haber un espacio donde usted va a disponer precisamente dichas conclusiones. Miren de cuánto debe contener, o sea que ya hay un límite de palabras que usted debe de utilizar. El mínimo son 150 y el máximo son 360 palabras, ¿verdad? Y ojo, debe de evitarse, perdón, aspectos de interpretación o juicios de valor de la investigación, del investigador. Bueno, y ahí es que la palabra abstract y resumen, ¿cómo se escriben? Miren, centradas y en mayúscula sostenida, en negrita y a 4 centímetros del borde superior de cada hoja. Entonces, es para que se fijen que es un formalismo muy bien establecido. Esto de acuerdo a las normas APA, ¿verdad? Porque este es el formato de normas APA, que es el que comúnmente se establece en este tipo de trabajos. Ya el cuerpo, si ustedes se fijan, es ya el desarrollo del contenido del documento. ¿Qué es lo que contiene el cuerpo? Pregunta de examen. Introducción, capítulos, conclusiones y recomendaciones. ¿Qué se recomienda y qué es lo que debe de contener? Por eso yo siempre les insistía en cada uno de los trabajos que debe de incorporarse las citas y las notas al pie de página. Aquí son obligatorias, ¿verdad? Esto por lo que hemos venido repitiendo, por razones éticas y también hasta jurídico. Miren, una vez yo tuve un problemita con un trabajo de posgrado que hicimos. Como era de normas específicas dentro de la universidad, éramos 2 estudiantes que estábamos haciendo nuestro trabajo de grado, de posgrado, perdón, dentro de la misma temática. Entonces, claro, tomamos el mismo formato porque es la institución sobre la cual nosotros trabajamos. Pensaron de que nosotros nos habíamos puesto de acuerdo y estábamos como haciendo hasta un inicio, un parafraseo, hasta inicio de un trabajo de plagio. Gracias a Dios investigaron y vieron que no, que los dos temas eran totalmente distintos y que solamente estábamos utilizando la misma estructura de acuerdo a lo que era el formato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, más adelante, aquí le dice qué es lo que debe de contener en cada una de las partes. Por ejemplo, miren la introducción. Esto es como para que ustedes se miren y den cuenta qué es lo que debe de contener esa introducción. Miren, ambienta al lector, en cuanto al contenido del documento, hay una breve presentación del problema de investigación. Ojo, breve. Se señalan a los antecedentes, tanto los aspectos teóricos como prácticos. Se mencionan algunos objetivos y las hipótesis, ¿verdad? Ojo, siempre y cuando las haya. Si no, pues es meramente descriptivo, como habíamos hablado anteriormente. Hablamos de la importancia y el significado de la investigación en el respectivo campo y cómo se aplican al área investigada. Ojo, hay que ver, ahí se puede describir también lo que son los alcances, las limitaciones, las estrategias metodológicas que utilizó para el desarrollo del estudio y las conclusiones más relevantes, perdón, de las cuales se ha llegado al proceso de investigación científica y en la cual le han dado sentido precisamente al proyecto de investigación o al problema objeto de estudio. Bueno, de ahí vienen los capítulos, que aquí ya es el desarrollo del contenido de la investigación. Este ya es el cuerpo del informe de investigación, ¿verdad? Ahí usted desarrolla cada tema, ¿verdad? Mire dónde va el marco teórico en el primer capítulo. Ahí se desarrolla el marco teórico. Ahí es donde usted lo va a escribir, ¿verdad? Y se titula con el tema central del objeto de estudio. ¿Ok? Con sus respectivas citas y notas al pie. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Siempre va redactado de esta manera. Y recuerde que las citas, en este sentido, en cuanto a las formas de presentación, se debe escoger un tipo de formato que generalmente quien lo da precisamente es la misma institución y debe de tener el mismo criterio en el cuerpo de todo el documento, ¿verdad? Entonces, para darle un formato y que sea en el mismo, de la misma forma. El segundo capítulo ya refiere
al trabajo de campo. Aquí usted ya describe y analiza los resultados de la investigación y se titulan de acuerdo a los temas que se desarrollaron dentro de cada fase de estudio. Las tablas y gráficas que se presenten en cualquiera de esos capítulos del documento deben de ir tituladas y deben de estar presentadas en forma muy clara, ¿verdad? Al grado de que se deben de entender sin la necesidad de recurrir a la lectura del texto. Imagínense, tienen que ser muy claros. Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones. Que recuerde que, vuelvo y repito, este ya es el sentido final del análisis que usted hizo. Aquí viene la síntesis de los resultados obtenidos dentro de la investigación. Respondiendo a los objetivos, respondiendo a las hipótesis y se debe finalizar con recomendaciones, que generalmente a veces no lo hacemos. Fíjense, hay muchos trabajos que generalmente concluimos, pero no recomendamos. Hay cosas que dentro de esa perspectiva y para darle más validez y confiabilidad, entonces al final se recomienda redactar las mismas. Y por último están los complementarios. Miren, que aquí ya en estos documentos de grado, entonces dentro de la bibliografía se puede catalogar como los llamados índices y anexos. Ya saben cómo debe de ir ordenado en un orden alfabético, iniciando con la letra A y en lo sucesivo, ¿verdad? Bueno, ahora vean la diferencia que hay con el documento de formato de artículo científico. Vean que hay ciertas diferencias. Miren, aquí solamente va el título preciso del artículo. Aquí van los nombres de los autores con la nota al pie que describe la formación profesional y la afiliación institucional en cuanto al trabajo dentro del desarrollo de esa institución. Aquí hay ciertas diferencias, porque si ustedes se fijan, allá la portada va constituida de otra forma. Después viene el abstract, el resumen, la introducción, la fundamentación teórica, el diseño metodológico, los resultados, las conclusiones y recomendaciones y la bibliografía, ¿verdad? Entonces, ven que de cierta manera hay algunos contextos que cambian precisamente dentro de lo que es propiamente el desarrollo del documento final en un trabajo de grado, que si ustedes se fijan aquí, pues lleva muchas diferencias, ¿verdad? Pero que en cualquier sentido lo que se trata de expresar dentro de lo que es de este tipo que nosotros hablamos de un artículo científico debe de ser más puntual, más directo y por eso, de cierta manera, eh, las normas y técnicas de estilo en cuanto a la redacción de este tipo de investigación en formato de artículo es congruente con ciertas guías de contenidos en cuanto a documentos de artículos científicos. Usted se va a fijar que casi siempre tienen la misma estructura. Bueno, esto, estimadísimos, es todo lo que va a entrar precisamente para lo que es el examen del día de mañana que ustedes van a desarrollar. Ya esta parte sobre el capítulo 9 ya es un plus. Ya si ustedes por su cuenta más adelante quieren darle una lectura, recuerden que tienen ese texto cuando ya ustedes vayan a desarrollar una investigación propiamente dicha, eso les va a servir a ustedes para poder llevarla a cabo, ¿verdad? Y hay varios ejemplos, hay ejemplos prácticos, teóricos, de cómo usted va confeccionando precisamente. Por eso me gusta más este tipo de texto. El de Sampieri, Collado y Baptista es, uy, ahí es bien extenso y desarrolla el tema de otra manera. Este es como para ya llevarlo a la práctica, ¿verdad? Ya haciéndolo de una forma un poco más sencilla. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Quise hacer un resumen así final, porque no es lo mismo a veces de repente estarles preguntando a ustedes primeramente para que ustedes vean en qué momento va la primera fase de lo que es el anteproyecto y finalmente donde es la siguiente fase, que en este caso es ya el desarrollo de la investigación propiamente dicha. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
¿Están claros? ¿Sí? Sí, abogado. Ok. Sí, abogado. Bueno, sinceramente espero que mañana pues les vaya muy bien. Les agradezco de todo corazón, ¿verdad? Que me hayan aguantado durante todo este periodo. Parece que no hubiéramos llegado, ¿verdad? Al fin de este capítulo, ¿verdad? Espero que por lo menos en lo posible les hayamos proporcionado un poco de los insumos de lo que les puede servir como para poder desarrollar un proyecto de investigación científica. Como ustedes pueden ver, no es lo mismo verlo, digamos, en un periodo que en este caso lo vemos como clase, ¿verdad? Donde vemos aspectos teóricos, antecedentes, prácticas, etcétera, etcétera. De repente ya estando en el aula de clases, pues tal vez nos hubiéramos pues complementado de una mejor manera posible, pero bueno, no, eso, si Dios lo permite, va a ser en otra oportunidad, pero espero que ustedes no sea conmigo en métodos, o sea, que pasen la clase, que les vaya muy bien, ¿verdad? Estoy viendo las notas, si ustedes se fijan las notas, todos pasaron. Solo hay en el segundo parcial, solamente hubo un compañero que no es que no pasó, sino que no y pudo hacer su examen. Entonces, yo espero que el compañero, pues, en reposición pueda hacerlo y así de esa manera, pues, completar la nota final, ¿verdad? Para mí fue un grandísimo honor, estimadísimos. Estoy a la orden en los que podamos colaborarles, ayudarles. Si de repente tienen alguna duda o cualquier otra cosa, ¿verdad? Esperamos pues que de alguna manera pues les sirva pues estos insumos y estos contenidos para pues para estudiar esta carrera tan hermosa que es el derecho, ¿verdad? No es lo mismo, aquí ya vemos en lo que es bastante teoría de lo que es metodología de la investigación. Bueno, ya aplicada al derecho es otro rollo, ¿verdad? Es otro tipo, aquí ya es desarrollarla de otra manera. Como ustedes pudieron ver, es más una investigación del tipo social. Pero bueno, ya vemos que tocamos muchos temas que ustedes mismos pudieron investigar y que de alguna forma, pues, espero que les haya abierto la mente, ¿verdad? Todas esas problemáticas que tiene nuestro país, que tiene por tanto resolver, ¿verdad? Ojalá y esperemos. Bueno, yo no me imaginaba de repente verlo ya después de este proceso democrático que se llevó a cabo. Ojalá, ¿verdad? Que se siga manteniendo en la paz y en la tranquilidad que se ha venido desarrollando, con muy pocos aspectos así de violencia, que, que bueno, ahora pues solo nos toca esperar el resto de los resultados y que de alguna manera pues este próximo año pues sea muy diferente para todos los hondureños, ¿verdad? Muchos me decían, o me han preguntado, hasta mi hijo me decía, ¿por qué yo miro a tanta gente de repente en la calle decir, ganamos, ganamos? Cuando realmente nosotros vamos a ver si realmente ganamos, es cuando nosotros hemos escogido a esas personas idóneas que al final de esos 4 años vamos a decir, sí, ganamos porque hubo un cambio real en cada una de las cosas que se han propuesto para beneficio del país. Ahí realmente yo le dije a mi hijo, espérate, todavía falta lo bueno, le digo yo, porque una cosa es ver lo que se ha propuesto y otra cosa es ver ya el desarrollo de las propuestas que se han venido de país. Claro, estábamos muy cansados, ¿verdad? Muy cansados, estábamos pasando una etapa bastante tolerante, estábamos ya sobrepasando la tolerancia, creo yo. ¿Verdad? Entonces es para que se fijen cómo el pueblo se manifestó realmente en las urnas. Vieron ustedes el nivel de antesionismo a diferencia de otros eh, elecciones fue muy diferente, ¿verdad? Y yo creo que ahora pues el pueblo sí ha manifestado su parecer. Ojalá que se sigan respetando esos resultados porque todavía falta mucha tela que cortar, ¿verdad? Bueno, estimadísimos, nos vamos, yo creo que ya no nos vamos a volver a ver. Bueno, a la mayoría pues lo miré con sus avatares, tal vez con raras excepciones a Patricia y algunos que otros que a veces de repente pues
Al momento que hablaban, pues les pedía que habilitaran su cámara. Empezamos un poco más de 40 y miren cuántos terminamos hoy, aproximadamente 14, ¿verdad? Pero bueno, el video siempre lo vamos a subir a la plataforma. Tal vez muchos de repente les tocó viajar a sus lugares, ¿verdad? Votar y se les dificultaba un poquito la conexión. Espero que así sea. Y de igual manera, pues estamos para servirles. Mañana, recuerden que el examen va a empezar siempre a las 5 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Si tienen alguna eventualidad o alguna situación que se les pueda presentar, no duden en escribirme. Yo siempre voy a estar pendiente. Gracias a Dios se han dado uno que otra situación, pero han sido pero muy raras excepciones. Eh, Espero que les vaya súper bien mañana, ¿verdad? Hay un poquito más de acumulativo. Recuerden que tenemos tiempo hasta, ¿qué fecha les dije? Ya se me olvidó. ¿Qué fecha les había dicho de los trabajos? El Permítame, viernes, El, abogado. el 3 creo yo, abogado. permítame, quiero confirmar porque Viernes 3. viernes 3. A ver, Sí, dijo que A el excepción, viernes. ok. a excepción del foro que lo mencionó que para el primero. Sí, eso es cierto, sí. Sí, el foro sí no les puedo dar más tiempito, estimadísimos, porque es lo que me lleva más tiempo de revisar, ¿verdad? Yo lo felicito porque fíjense que fueron muy pocos, bueno, si vieron la mayor parte de las valoraciones del foro fueron de 8, 8.5. Algunos me preguntaron, abogado, ¿y por qué me bajó? Aunque saqué una buena nota, ¿por qué me bajó puntos? A veces son por cuestiones que de repente, cuando gira una opinión que tal vez no la fundamentó muy bien, que siempre es bueno fundamentarse, decir cuál es la fuente, aunque no plantearla con la misma norma ahí, hay formas de poder decirlas, hay formas de cierta manera plantearlas, también el hilo conductivo de los foros, aunque lo mejor es también aquí, ¿verdad? Recuerden que aquí hicimos plenarias, aquí hicimos valoraciones también en clases, no todos estuvieron presentes, eso yo también lo consideré, ahí bajamos algunos puntitos porque de repente, aunque de repente algunos pues yo sé que faltaron muy poco. Aquí están los que en su mayoría estaban día a día, ¿verdad? Así que los felicito y ojalá pues a los demás compañeros que tal vez no pudieron estar hoy, pues que les vaya muy bien y que, bueno, vamos a ver las notas. Si el viernes es la fecha final, yo les tendría notas, yo espero tenerles notas por muy tarde el domingo 5, ¿verdad? Abogado, Dígame, Brian. abogado, una pregunta. El examen viene de todos los temas, ¿verdad? Viene, ya le voy a enseñar, estimadísimo. Por ejemplo, de esta parte de aquí, voy a dejar para atrás, a ver si lo miran. Aquí está, miren. De todo esto es lo que viene, Brian. Estos son los temas específicos, ¿verdad? Sí, abogado. Y aquí la ventaja, Brian, que viene el número de página, ¿verdad? Aquí se le dice con punto y coma qué es lo que viene, ¿verdad? Y recuerden que son dos materiales, el material de Tapia que se viene completito, ¿verdad? Y el número de página que es del material de Bernal, que es el material de método de la pasta azul, ¿verdad? Que en este caso es el material que hemos estado dándole lectura precisamente recientemente, ¿verdad? Ah, bueno. Gracias, abogado. Bueno, bueno, estimadísimos, entonces estamos a la orden. Gracias igualmente. Eh, Me alegra, estamos pasando otra etapa del proceso. Recuerden que ya estamos casi, como quien dice, pues si Dios lo permite, el próximo año ya posiblemente nos miremos presencial, aunque no al 100, pero yo creo que sí. Pero bueno, ahí estamos. Así que si no hay nadie más que de repente eh, tenga alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, entonces ahí nos vemos, si Dios lo permite, en la facultad del próximo año, ¿verdad? Ahí estamos siempre a la orden, ¿verdad? Un abrazo, cuídense y que Dios les bendiga.
Buenas noches. No, Muchas sí, gracias por gracias. todo. abogado. Sí, Buenas noches. todo bien. Igual, abogado. Vaya, por Buenas pues. noches, abogado. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Fue un placer, Alfonso. Hasta luego. Vaya, Gracias. igualmente. Gracias.